Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga en esta hermosa mañana del lunes 8 de marzo y vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, versículos 23. La obediencia es sujeción. Dice la palabra del Señor: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también les haré una pregunta, y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces, discutiendo entre sí, dijeron: si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creen. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes, viendo esto, no se arrepienten después para creerle. La meditación. ¿Quién le dio esta autoridad? En los días de Jesús, solo algunos tenían autoridad para enseñar en el templo. Al ver a Jesús enseñar sin haber recibido autoridad de los hombres para hacerlo, los líderes religiosos lo cuestionan. Con sus palabras estaban diciendo: te es lícito enseñar por cuanto no te hemos dado autoridad para hacer tal cosa. Entonces Jesús les pregunta si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Como ellos se niegan a responder, él tampoco les contesta. Nosotros, en cambio, sabemos con qué autoridad enseñó el Maestro. Como el bautismo de Juan vino del cielo, la autoridad de Jesús también la recibió de Dios. Pregunta: ¿qué le responden los líderes religiosos a Jesús cuando les pregunta de dónde viene el bautismo de Juan? Que no sabían, contestaron. ¿Qué consecuencias trae en nuestra vida reconocer o negar la autoridad de Jesús? Bueno, si reconocemos la autoridad de Cristo, obtendremos la vida eterna. De lo contrario, seremos condenados eternamente también. En los días de Jesús, los líderes religiosos se jactaban de pertenecer al verdadero pueblo de Dios y de cumplir perfectamente su voluntad. Jesús pone en descubierto su hipocresía con la parábola de los 2 hijos, identificándolos con el hijo mayor de la historia, el cual obedecía en apariencia, pero rechazaba la voluntad de su padre de corazón. En cambio, los publicanos y las prostitutas, que no eran considerados como el pueblo de Dios por su vida pecaminosa, creyeron y obedecieron al oír de Juan el Bautista la voluntad del Señor. Estos últimos son como el hijo menor de la historia, el cual opta por acatar las órdenes de su padre. Tener fe significa someterse enteramente a la voluntad de Dios sin buscar el reconocimiento de los hombres. El reino no consiste en palabras, es de aquel que tiene fe y lo demuestra con sus obras. Preguntas: ¿quién obedeció en verdad? El primer hijo de la historia. ¿A qué me he comprometido a obedecer pero todavía no he hecho caso? Y esta es una pregunta muy personal. ¿A qué área de mi vida o en qué área de mi vida aún estoy fallando? En mis palabras, en mis pensamientos, con mis acciones. Eso ya es algo que usted y yo tenemos que saber delante de Dios. La oración. Dios bueno, perdóname por si no he cumplido mi promesa de obedecerte. Cada día examino mi ser a la luz de tu palabra, deseando cumplir tu voluntad. Padre, no quiero ser de los que claman solo de palabras, Señor, Señor, sino un discípulo fiel que da a conocer su fe a través de sus obras.
El ensayo de hoy se titula El camino que facilita la obediencia. Pareciera que algunas personas nacen con el don del perdón, la fe, la paciencia y la humildad. Pero no es así. Solo lo tienen quienes han intentado naturalizar con determinación la vida que Jesús espera de ellos. La verdadera grandeza no se alcanza en cuestión de minutos, como cuando calentamos algo en el microondas. Así como nadie se convierte en un maestro de piano en tan solo una clase, se necesita esfuerzo y dedicación. Y lo que desea Jesús es que aquella obediencia que tanto nos cuesta se solidifique como parte de nuestra nueva naturaleza, al punto que nos resulte cómodo andar a su ritmo. Por más que esto se nos dificulte, si continuamos eligiendo su camino, comprobaremos que Dios nos dará la fuerza y la voluntad suficiente para seguir avanzando por su senda, y nuestra fe en Él se va a profundizar cada vez más. Se irán asentando nuevos hábitos de lealtad que emergerán en una suave superficie. Entonces elegiremos lo correcto sin pensarlo dos veces. Cuando nos encontramos ante la encrucijada de tomar una decisión fácil pero incorrecta, o difícil pero correcta, cambiaremos por completo nuestra manera de vivir, porque nos resultará cómoda la obediencia que antes nos incomodaba. Y obviamente, nada de esto sucederá porque ocurren cambios en nuestro entorno, sino porque nosotros habremos cambiado. Dios nos va a ayudar a cambiar. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque vemos a la luz de tu palabra, Señor, qué importante es obedecerte. Ayúdanos y enséñanos obediencia a cada uno de nosotros, como tú la aprendiste, Señor, en la tierra. Y por eso el Padre te dio un nombre sobre todo nombre, Señor Jesús, porque fuiste obediente hasta la muerte y muerte en la cruz del Calvario. Amén y amén. Dios le bendiga. Nos vemos mañana. Cuídese mucho.